Cierra tus ojos ahí por un momento. Romanos 5, del 1 al 5, dice: por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos. Y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Padre, gracias en esta tarde por tu amor, por tu misericordia, por tu verdad, y gracias por tu justicia, porque tú eres justo. Ayúdame a hablar de este atributo de uno de tus nombres, en el nombre de Jesús. Amén. ¡Qué ironía! ¡Qué paradoja! En la vida, que este atributo que vamos a hablar hoy, que se llama la justicia de Dios, ahí lo vas a ver en la imagen, es un atributo que da miedo. En una España que nos enseñaron que cuando algo nos pasaba es porque habíamos hecho algo mal. No sé si te recuerdas, pero los que tenemos ya un 4 o un 5, 40 o 50, o a lo mejor incluso los de 30, te decían cuando te pillabas un dedo en una puerta o te dabas un martillazo o te tropezabas y te hacías daño, algo habrás hecho para que te pase esto. Eso es que Dios está haciendo justicia, pero Dios no tiene nada que ver con ese tipo de justicia. La Biblia y esta vida, después de 44 años que llevo en ella, te vas dando cuenta que el pensamiento del hombre no tiene nada que ver con el pensamiento de Dios. A veces creemos que Dios es como nosotros y que piensa como nosotros. Nada que ver. A veces te das cuenta que la mayor ironía es que crees que lo que tenemos no lo merecemos, pero somos justos a través de una de las cosas más injustas que sucedieron en la historia, y es esta. Por eso lo resumo en esta frase. La mayor injusticia de la historia nos justificó. Piénsalo, no corras. La mayor injusticia de la historia nos justificó. Nos hizo justos delante de Dios. Nos dio acceso a la presencia de Dios. La mayor injusticia, que fue que el Hijo de Dios se subiera a un madero y fuera crucificado, ha sido la llave para que tú y yo hoy estemos aquí. Y lo más importante es, para mí, que el único justo que hay en esta vida, o que ha aterrizado en este planeta, Jesús, lo trataran como un ladrón. Y no se trata de mover emociones, se trata de entender que para saber quién es Dios, tienes que atravesar este momento. Tienes que medio entender esta cruz. Tienes que poner todo tu corazón en el hecho de qué pasó ese día que subieron a un justo y lo trataron injustamente. ¿Sabes? Todo lo que es la cruz, todo lo que ocurrió ahí, una obra maravillosa, cruel, no fue un final, fue el principio de un nuevo tiempo. Antiguamente ojo por ojo y diente por diente, hoy día ama a tus enemigos. ¡Ey! Cambió la historia.
el Señor Jesús. Rompió el velo de arriba abajo para que tú y yo hoy tuviéramos al Espíritu Santo. Qué pasada, ¿no? ¿Cómo hablar de justicia sin atravesar la obra de la cruz? ¿Cómo entender sin fe? Si no, no vamos a entender nada. La Biblia la puedes leer y te la puedes aprender y puedes hablar y quedar fenomenal en la vida. ¡Wow! He leído la Biblia, como algunos. Pero la justicia de Dios, que es el tema que toca hoy, es bien pesado. Pesado para el hombre, para la mujer, para el pensamiento humano. Pero es que Dios no es humano. Dios es Dios y es justo. Por eso lo que nos ocupa hoy es hablar un poco sobre la justicia de Dios. No voy a poder desarrollar un tema tan amplio como un nombre de Dios en estos minutos. Pero sí que en esta primera foto, donde una de las cualidades o significados, mejor dicho, de este mundo que dice que la justicia es la cualidad o la virtud de proceder a juzgar respetando la verdad, la cualidad o la virtud respetando la verdad, eso es un poco ambiguo. Ahora lo vamos a ver, porque la verdad que tú tienes frente a la iglesia y a Jesús puede ser diferente a la verdad que yo tengo frente a la iglesia y a Jesús. ¿Sabes por qué? Por cómo lo vemos cada uno de nosotros. Unos vienen siendo drogadictos, unos vienen siendo ricos, otros vienen siendo muy sabios y otros medio atolondrados como yo. Pero no es tu verdad, ni es mi verdad como yo veo a Jesús. Hay una verdad absoluta. Y por eso es tan importante que nuestro propio juicio no esté basado en el tiempo que vivimos y nuestras situaciones, que es como a veces aconsejamos a la gente. No debemos de aconsejar a la gente porque a lo mejor mi vida, o seguramente mi vida te haga caer en muchas cosas. O tu vida santa no me parezca tan santa y me parezca tan religiosa, ¿sabes? Es que tenemos que atravesar una verdad absoluta y la única verdad absoluta es la palabra de Dios. Vamos a verlo desde este panorama, explicándolo un poco mejor. Si nos ponemos desde este lugar y yo veo hacia allá esta foto, ¿qué estoy viendo? Un cuadrado naranja. ¿Es mi verdad? ¿Sí o no? Sí, muy bien. Pero si vemos desde ese lado, la verdad es que vosotros estaríais viendo un redondel azul. ¿Es vuestra verdad? Sí. Y toda la vida nos podemos estar luchando. Yo veo un cuadrado, yo veo un círculo, yo veo un cuadrado naranja y yo veo un círculo azul, pero ¿cómo puede ser? Y así nos tiramos la vida, los cristianos. No, porque hay que levantar las manos, no, porque hay que bajar las manos, porque es justo que haya orden y decoro y otro tal. Y cada uno se va dando cuenta de sus deficiencias en medio de la discusión, sin saber que la única verdad más absoluta no es lo que tú opinas, ni lo que yo opino, ni lo que tú ves, ni lo que yo veo, sino lo que ve Dios a través de Cristo sobre uno de sus nombres, que esa es la verdad absoluta. La verdad absoluta es que Dios aquí está viendo el panorama completo. El panorama completo es que esto es un cilindro, ¿sí? Azul por dentro y naranja por fuera. Y nosotros a veces pensamos que lo sabemos. Por eso me atrevo a hacer una propuesta a la iglesia. Lo mejor que me ha ocurrido a mí es aprender los nombres de Dios. Yo cuando me leí este libro, este autor, que se llama A.W. Tozer, él habla sobre los atributos. En él es el que me baso en todas sus historias. Un hombre que siempre le gustó, ya está muerto el hombre, le recordasen como un hombre que quiso estudiar los nombres de Dios, que quiso ser como Dios, que quiso por medio de su vida recordar a Dios. Qué bonito, ¿no? Es darse cuenta que cuando vivimos en la vida y tienes que mirar a alguien, hablar con alguien, aconsejar a alguien, o leer o aprender para ti mismo, pienses en cómo es Dios. Te va a ayudar muchísimo. Hazme caso. Te va a dar sabiduría, te va a dar firmeza, vas a entender que la justicia de Dios no tiene nada que ver, aunque viene de una raíz etimológica igual, juicio y justicia, ahora lo veremos. Déjame avanzar un poquito para no perderme.
También en esta vida, el significado de la justicia que nos han dicho todo el mundo, para aplicar un poco a nuestra época y a nuestra idiosincrasia de vida, de lo que vivimos a nuestro alrededor, dicen que el significado de justicia es la aplicación de un castigo o una pena tras un juicio. Pues qué bueno es saber que eso es justicia, porque de ahí nos vamos a ir a un sitio donde se nos ha enseñado, para romper un poco la mentalidad que tenemos nosotros, que está bien, pero no tiene nada que ver con la palabra. La aplicación de un castigo a alguien que se porta mal es lo suyo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Claro que sí. Claro que sí. Pero aquí quiero enseñar algo, y es esto. Es una puerta. Y en esta puerta te vas a dar cuenta que es una puerta que te dice dónde estás. ¿Dónde te dice dónde estás? Estás en una prisión. Y a lo mejor ahora mismo no estás en una prisión, porque dices, pues yo estoy en un local donde hay cristianos y ya, pero hay muchas prisiones aquí dentro. Miedos, temores, angustias. Y la justicia de Dios no tiene nada que ver con te lo mereces. Estate ahí metido. Eso es por ver lo que no tienes que ver. Eso es por robar por lo que no tienes que robar. Eso es por hablar por... Sí, es cierto. Pero hay una salida. Y ahí hemos hecho ahí en la llave el equipo de media, que son unas máquinas. La salida es Cristo. Ya ha profetizado. La justicia podrá decirte que tienes que estar en la cárcel. La sociedad podrá decir, es normal por todas las cosas que has vivido de niño que estés medio hecho polvo. Pero Dios, que hace todas las cosas nuevas, te ofrece la mejor salida para que andes en libertad. La justicia de Dios no es como la justicia de este mundo, que te encarcela y lo que has hecho te lo mereces. Asusta la justicia. Asusta la justicia de Dios. Pero no en plan castigo, sino en plan, a través de Cristo podemos ser libres, hayas hecho lo que hayas hecho. Si confiesas que Jesús es tu Salvador. ¡Fue profetizado! Y en Isaías 53:5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Escucha bien, si tú crees en Jesús, todo lo que tú has hecho, todo lo que tú vas a hacer, o todo lo que tú estás pensando ahora mismito que no agrada a Dios, si lo entregas al Señor, el Señor puede destrozar eso y hacer un nuevo comienzo contigo, porque esa es la justicia de Dios. Una justicia inmerecida, inalcanzable para el ser humano, incomprendida. Es alucinante. De ahí el peligro de tratarnos injustamente cuando pensamos que nuestra justicia es que yo debo de estar aquí, yo que debo de hablar así, yo debo de tratar así, es que es injusto cómo me tratan, es que no es injusto que muriera Jesús. ¿De qué justicia estamos hablando, iglesia? ¿La justicia del hombre o la justicia a través de Jesús? Porque lo que nos enseña el Padre a través de Cristo es que la injusticia que sufrió nuestro Señor debería ser agradecida con nuestro servicio y nuestra fe en esa obra. Cada vez que yo te trato mal o tú me tratas mal, cada vez que no valoramos el uno al otro, cada vez que decimos este no vale ni para ser cristiano, seguro que no tiene ni al Espíritu Santo. Cada vez que decimos esas, yo qué sé, estamos desprestigiando la obra de la cruz, pues Dios murió por todo el mundo. Y a todo el mundo se merece la oportunidad de que le prediquemos. Y la duda, porque no tenemos un medidor si tiene el Espíritu Santo o ha nacido de nuevo o no. Cuidado. Si no nos convertimos en aquellos que dicen, no, los que hablan en lenguas tienen el Espíritu Santo. Los que profetizan, cuidado con estas cosas. No voy a entrar en esos temas, pero tratémonos con valor. El valor que nos da la justicia de Dios a través de la cruz. ¿Me explico? ¿Me explico? Cuidado cómo nos tratamos, cuidado cómo leemos, cómo usamos la Biblia para pegarnos bibliazos.
Es que no es justo, la Biblia dice, da igual, en el momento que tu corazón esté usando el texto, fuera de contexto es un problema, pero aunque esté dentro del contexto, si no va con amor, es una pedrada. No es justo que nos tratemos así, los unos con los otros. Por eso cada uno tiene que hacer una evaluación en lo privado, no pensar en el de al lado. En lo privado, porque pensar en el de al lado es el sistema más religioso que te ha podido engañar el diablo. La palabra es para cada uno. Aplícatela tú primero. Luego, si quieres, piensa a los demás. Tranquilo. Cada uno tenemos aquí nuestro cuento y nuestra historia. Y la tercera foto, que para mí es algo alucinante, que habla sobre el significado de la justicia, que también dicen que es un organismo oficial que se encarga de juzgar y de aplicar leyes. Eso es justicia, que hay un organismo, ¿no? Como la Guardia Civil. Tú ves a la Guardia Civil y ¿qué te pasa? Pones hasta el intermitente, chico. ¿Recuerdas? Oye, me he puesto el cinturón. Bajas hasta la música por si todavía el tin, tin, tin sigue sonando del coche, el avisador. Empiezas de repente a ver el contakilómetros que baja porque dices, a ver si me estoy pasando. Y a veces hasta la policía, que no es tonta, dice, ¿y este? ¿Qué le pasa? Una vez íbamos mi tío y yo con las motos y la Guardia Civil paramos, como estamos acostumbrados a ir tan rápido, paramos. Y la Guardia Civil dijo, venga, dale, hombre, como diciendo que no pasa nada, que vayas un poquito más deprisa. Y no se lo creía la Guardia Civil. Y mi tío Oscar decía, ¿pero qué dice este hombre? Y el hombre ya enfadado a la Guardia Civil, ¡que tires, hombre, que tires! Y el otro y se fue, Sí. Claro, porque ¿qué guardia te dice que superes más de los 120? Pero el guardia dijo, anda, tira, si no hay nadie, tira. Si sabemos que pues son humanos, ¿no? También. No son roboces. Como la película del tesoro, el planeta del tesoro, ¿verdad? Que cogen al chiquillo y eran 2 roboces. Bueno, eso es otra historia. ¿Te acuerdas? No te acuerdas. Qué pena. ¿No te acuerdas del planeta del tesoro? Pon la película, por favor. No, vale. Destellos, sí. Que desde que fuiste al seminario, hijo, se te ha borrado todo, Solo te cabe la Biblia, bro. Santo, aleluya. Bueno, el caso. Qué pasada es, para mí, los romanos, un órgano oficial que recogen a los que son asesinos. Mira, a este que cogieron, que ahora lo vamos a ver, tranquilos, a este que le apresaron, a este tipo era un asesino difícil. Era como el Johnny en su tiempo malo, ¿sabes? El Johnny era un pieza de pequeño. Ahora le ves ahí con la guitarrica, ahí con su pancica, ahí que parece Papá Noel, ya, Ay, todo bueno. Así. Y ahora cuando sea mayor va a ser un abuelito para abrazarle, ¿sabes? De eso. Y ahí pues ahí ves a Johnny ahí con su pancita así también, tan rico, esa cosita que te da. Pero todos hemos tenido un pasado, todos hemos tenido un momento difícil. Si a Johnny le hubieran pillado en aquel tiempo, estaría en la cárcel por unos años, ¿sí o no? Por unos años si te hubieran agarrado. Y muchos de los que estamos aquí, si nos hubieran pillado, algunos estuviéramos también unos añitos. Que ahora tenéis una cara todo de princesitas y princesitos, Pero para mí esto es un momento profético. Cuando agarraron a Barrabás. Ahí tenemos Barrabás y Jesús. Y en la fiesta donde están todos celebrando había un momentazo que sacaban a un ladrón, ¿no? Y permitían la libertad. Y aquí en este momento más profético, todo el mundo gritaba Barrabás en vez de Jesús. Barrabás, que salga Barrabás. Y tú dirás, qué injusticia que saquen a Barrabás. Qué injusticia, un desgraciado como ese, que era uno que cometió muchos delitos, que era malo y malo y malo. Pero ¿sabes qué te voy a decir? Que esta es la antesala para que tú entiendas que Barrabás somos tú y yo. Y si tú no te sientes como Barrabás, estás muy lejos de saber qué es la cruz. La cruz nos dignifica.
Al que ha cometido mucho y al que ha cometido poco pecado, pero todos estamos destituidos de la gloria de Dios por cuanto hemos pecado, dice la palabra. Con lo cual, tú y yo somos Barrabás. Por muy guapa, por muy guapo, pelo largo, pelo corto, pelos en todos lados, como seas. Gordito por un tiempo como el Johnny o delgadito como va a ser en un tiempo. ¿Quién sabe? Si lo que mide Dios no es el exterior, sino es tu corazón. Y es Dios. Y la justicia de Dios está para que tú hoy valores la cruz, valores el milagro que nos hizo ser salvos a través del Hijo de Dios. La muerte nos justificó y nos hizo justos. ¡Qué increíble! Nos hizo santos, porque soy santo porque Él es santo. Nos hizo justos porque Él es justo. Aprender la justicia de Dios y valorarla nos va a ayudar a entenderla a través de las Escrituras y a vivir bajo la paz. Porque ¿quién teme, dijo el romano? Quien teme al romano con la espada o al guardia civil es porque está haciendo algo mal. Porque cuando tú vas con la guardia civil y tienes todos los papeles, no tienes ningún problema. Pero cuando no tienes la ITV pasada, ¿cómo aceleras? Cuando no tienes seguro, cuando ves las lucecitas, y ya cuando ves pasar que no es la Guardia Civil, tu corazón descansa porque es una ambulancia, porque ahora todas las luces son iguales. ¿A quién se le ocurrió eso? Y el helicóptero, cuando ves un helicóptero arriba, ahora hay que ir así con el cuello torcido, para arriba. ¿Estará el helicóptero también? Porque sale de 10 a 1. De 1 a 3 para y de 4 a 6 por la M40, bueno, ya os diré los horarios. Pero ya. ¿Sí me explico? ¿Por qué temer la justicia de Dios si es lo que nos da paz? Saber que Dios es justo es vivir tranquilo. No va a cometer ninguna injusticia contigo. No se va a equivocar. Es alucinante. Pero tenemos que aprender a mirar a través de Jesús, sus atributos. ¿Quién es Dios? A través de Jesús. Primera de Pedro 1, 18 al 20. Dice, toma, ábremelo, porfi. Dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Porque lo que aprendimos de nuestros padres, abuelos y bisabuelos y tatarabuelos no vale un cacahuete comparado con lo que es la Biblia. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor. No tiene valor todo lo que tú puedas adquirir en esta vida. Sin embargo, adquirir sabiduría es lo mejor que te puede pasar, hijo mío, dice Proverbios en el 1 capítulo. Dios te eligió para rescatarte mucho antes, di conmigo, mucho antes de que comenzara el mundo. De que comenzara el mundo. O sea, no es un plan B, fue siempre el plan A. Amarte con el sello de la cruz. Dios aplicó justicia porque Dios es justo y para siempre es su misericordia. Va siempre junto, el atributo del domingo pasado. Pero ahora, en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes, por el bien de nosotros, por el bien mío, por el bien tuyo. Hace poquito, sabes que estuvo la Filomena, ¿no? Bueno, pues a mí se me ocurrió coger la moto e irme. Iba con la moto y nevando, pensando, porque tenía un congreso en Alicante, y pensé, pues si me voy antes, pues no me pilla la Filomena. ¿Qué va? Me pilló la Filomena, el Filomeno y la filo... y toda la filocalía. Me pilló. Y la Guardia Civil, siempre uno le teme a la Guardia Civil, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues te va a multar, a ver si estás haciendo todo bien, por ser inteligente. Pero cuando estás en un desastre de nieve, que yo iba con las dos piernas así, y así, iba con el pijama, con el chándal, con todo encima, a menos 5. No, iba con mi traje, yo tengo un traje, la verdad es que no pasé nada de frío, nada. Por aquí sí, tenía así los pomulitos, así como los borrachicos, ¿sabes? Que están en el frío, o sea, los tenía así rojo como... yo qué sé, no me sale otro... Y cuando vi a la Guardia Civil, se quedaron alucinados, porque no había nadie, ni para ir ni para volver.
Y yo así, y yo iba ilusionado con mi moto. Y el guardia civil flipado bajó la ventana y me dijo así, con tipo andaluz muy majo. Me dijo, chiquillo. Y yo, me subió el casco, sí. ¿Pero dónde vas con la que está cayendo? ¿De quién huyes? Digo, de mi mujer. Y dice, pues continúe. Esto pasó, ¿eh? De verdad. Continúe. Porque íbamos a 70, no podía ir más deprisa. ¿Eh? Y el hombre ya, al cabo de una hora, me paró y me dijo, chiquillo, ya no me la juego. Aparta, porque al final vamos a tener que buscarte con un helicóptero. Ya, porque ya estaba todo muy blanco. Y le había puesto bridas a las ruedas. Bueno, una historia. Me lo pasé genial, Genial, me lo pasé. Y llamé a mi amigo y le dije a Samuel, oye, vente a buscarme. Pero qué curioso en esta historia, bueno, me buscaron y llegué, y estoy vivo y estoy aquí, no hay ningún problema. Pero lo curioso es que, ¿qué diferencia hay cuando tú vas por Madrid y vas a todo trapo y vas incumpliendo las normas? ¿Sabes? Que ves a la Guardia Civil y como medio te asustas, pero cuando estás en un desastre, estás en un momento difícil, cuando ves a la Guardia Civil es la mejor ayuda, es el mejor cuerpo que puede sacarte de un problema. La verdad, tengo un amigo que intentaron sobornarle y la Guardia Civil ha hecho y los rescató a la Guardia Civil, entró en sus casas, pilló a los que le estaban intentando sobornarle, un empresario amigo mío. Una historia, la Guardia Civil son la caña, la verdad. O sea, a veces, y además les dije, a veces no se os quiere y a veces se os ama, porque en el momento que me ayudaron y me dijeron, claro, según cada uno iba a la feria, ¿sabes? Cada uno, si te están montando, te están salvando. Así es Dios. Para el que quiera hacer lo malo, la justicia no es justicia, como es un juicio que va contra ti. De hecho, mira, déjame enseñarte esto. Investigando cuidadosamente las Escrituras, cuidadosamente, o sea, con cuidado esto, con mucho cuidado, encontré que la justicia es indistinguible, indistinguible, di conmigo, indistinguible. ¿Cómo? Si os reís de mí. Venga, a ver, ven para acá. ¿Cómo se dice? A ver. Indistinguible. Uy, qué culto. A ver, di conmigo. Indistinguible. Indistinguible. Bueno, pues ya está. La justicia es del juicio. O sea, indistinguible, ¿entendéis, no? En el Antiguo Testamento es la misma raíz con variaciones según la parte de la expresión. Vamos a ver, cuando hablamos de que Dios es íntegro, que es recto en todos sus caminos, cuando hablamos de maldad, iniquidad o justicia, siguen siendo la misma raíz. O sea, cuando hablamos de que Dios es íntegro, es que es recto en todos sus caminos, ¿no? Íntegro, que es recto, es que no hay variación. Pero cuando hablamos de la maldad, de la iniquidad o de la injusticia, es curioso esto, maldad, iniquidad o injusticia siguen teniendo la misma raíz. Por lo que os he dicho. Es que me estás diciendo que Dios es malo, que hay maldad en Él. No, no estoy diciendo esto. Estoy diciendo que la justicia de Dios y el juicio es como la Guardia Civil. Dependiendo de donde estés ubicado, te va a caer un lado o te va a caer otro. Si estás pecando, no es que Dios sea malo, es que tú mismo te la vas a liar y vas a tener una multa. ¿Sí me explico? Si tú estás haciendo las cosas en orden, ¿qué has de temer? El salmista en el 97:2 dice: nubes y oscuridad alrededor de él.
nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. El Salmo 89:14 dice: justicia y juicio son el cimiento de su trono. Misericordia y verdad van delante de su rostro. Qué curioso, ¿no? ¿Sí o no? Claro que sí. Vamos a aprender algo más. Vamos a abrir nuestra mente un poquito con estas frases que hemos preparado. En las frases. Primera frase. Ahí nos vamos. La primera dice: la justicia no es algo que Dios tiene. La justicia es algo que Dios... Muy bien. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Claro que sí. Dios es justo. Ni un poco más ni un poco menos. Es justo. No es injusto, no se equivoca. No es como nosotros que, bueno, que la he liado. Y de repente lo arregla todo. No. No es una lámpara de esas que haces así y sale el mago. Dios es justo. Y desde la misma raíz etimológica, juicio y justicia y juicio es lo mismo. O sea que podemos decir que cada cosa que nos pasa, aunque sea un problema, una dificultad, a veces nos conviene y podemos decir: qué injusto, pero nos hace crecer las injusticias. Es que no fue injusto lo que pasó en el madero, es que no fue injusto todo lo que dijeron de Jesús, es que no es injusto todo lo que siguen diciendo de Cristo después de todo lo que hizo. Pero así se cumplen las Escrituras. Os hablo por parábolas para que otros no entiendan. Os cuento esto porque la palabra ha sido para aquellos que han creído en el Maestro. ¿Sí? ¿Ama más, ama menos? No. La justicia no puede verse a través de un pensamiento humano, sino a través de lo que dice la verdad absoluta, que es Jesús. Siguiente. Dios es incapaz de perder algo, o ganar algo, de hacerse más pequeño o más grande, o saber más o menos. Dios simplemente es justo en Él mismo. ¿Sí? Ahí te lo dejo, para que se vayan rompiendo todas esas capas que nos están diciendo que Dios, que si esto, que si un ente, que si no un ente, que si que alguien superior. Lo tenemos ahí. El mejor GPS de este planeta en la palabra de Dios. Los mejores consejos están en Proverbios. Las historias más románticas están en Cantar de los Cantares. Las guerras más... Las mejores películas medievales que no tienen nada que ver ni con Braveheart, ni con Gladiator, ni con Conan, ni con nadie. Están en 2 de Samuel, 1 de Samuel, los reyes. Muertes. Traiciones. Suicidios. Tenemos todo, menuda película tenemos en 66 libros ahí. Todo lo que te pasa en la vida está escrito ahí. Todo lo que lo tienes ahí. Pero por favor, léelo a través de Cristo. Léelo a través de Jesús. ¿Sí? Sigamos. Todos los atributos de Dios, todos los nombres de Dios, están en una perfecta unidad, inseparables de lo que Él es. ¿Sí? La misericordia para nosotros es injusta. Porque nosotros, cuando se nos hace algo a nosotros pedimos justicia. Pero esta clase de justicia no tiene nada que ver con la justicia que estamos aprendiendo. Porque solemos ser muy justos, con los demás. Queremos justicia hacia los demás. Que haya justicia, que caiga fuego a ese que está haciéndote el mal. Por eso la siguiente frase lo va a resolver. Dice: Dios no es como el hombre que puede tener esquizofrenia. Dios no está en guerra consigo mismo. No se va a equivocar. A ti te encantaría que a tu jefe que te está engañando le cayera un fuego y le partiera por la mitad. Pero lo que va a pasar es que tu jefe conocerá a Cristo, le perdonará, te mirará, te dará un abrazo y tú encima
te vas a cabrear. Eso es lo que le pasó a Jonás. Tú lees el libro de Jonás y Jonás sabía que Dios era misericordioso, por eso no quería ir a los de Nínive. ¡Andi que se pudran los de Nínive! Pero si tú entiendes a Jonás, estaba cabreado, eran años haciéndole la vida imposible. Sin embargo, que Dios no piensa como Jonás, ni como tú ni como yo, gracias a Dios, les transmitió la misericordia. Nosotros estamos en una esquizofrenia de hacer el bien y el mal. Pero piensa esto, aquellos que piden justicia sin misericordia van a entrar en la peor prueba de sus vidas. Me ha pasado con mucha gente. Aquello que pides primero se te otorga a ti. Y te pasa a ti. Porque como Dios te ama, te enseña primero. Y dices, ¿por qué me está pasando? Y es una espiral que siempre estás ahí, estás ahí, estás ahí. Porque a todos los que somos legalistas y pedimos juicio, andamos más amargados porque no accedemos a la misericordia. Y tú ves a otros que se equivocan y están todo el día riendo, jaja, no sé qué, no sé cuánto. Sin embargo, tú dices, pero este desgraciado que la lía una y otra vez y mírale cómo está. Porque el juicio, o sea, para aquellos que no entendemos o que estamos en el proceso, que no tiene nada que ver lo que nosotros podemos pensar de alguien a lo que Dios piensa. Reservemos nuestra justicia. ¿Sabes por qué? Porque si nosotros empezamos a aparentar que somos misericordiosos, pero en nuestras acciones somos unos injustos con los que nos rodean, no le estamos dando el valor que Dios nos da desde la cruz, hablando del sentido de justicia, misericordia y verdad. ¿Sabes lo que va a pasar? Es que nosotros no vamos a alcanzar el perdón de Dios. El perdón de Dios está en Mateo 18. Y en Mateo 18 vemos a un tío que no se merecía el perdón. Sin embargo, el rey que representa a Dios se le perdona, haya misericordia. Pero nos enseña en ese texto que pierde la misericordia en el momento que él no la practica con el que está enfrente. Cuidado, cuidado cómo nos tratamos porque dejamos de ver los nombres de Dios. Cuidado cómo leemos y con qué impresión lo hacemos, porque dejamos a un lado la justicia de Dios. Y pasamos de estar bajo la paz que Dios nos ofrece mediante la cruz injusta y nos hace justos, a pasar a que los malvados y los pecadores han sido hechos para el día del juicio, que puede ser hoy para tu vida. Están Proverbios. Lo leímos anteriormente. Siguiente frase. El sentido de justicia del hombre puede estar en guerra con su sentido de misericordia, es lo que estamos hablando. Siguiente. El hombre se hace un Dios a su semejanza y no se preocupa de ser semejante a Él. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? A mí me pasa siempre. Por eso siempre hay una frase que no devaluemos quién es Jesús. Y eso es algo que tenemos que tener constante. La persona de Cristo no puede ser devaluada a nuestro propio criterio, a nuestra propia forma de vivir. No enseñemos a la gente cómo vivimos nosotros o cómo se entra a la iglesia. Mira, ahora es la ofrenda. No enseñemos así. Enseñemos a través de la palabra. No sé hace cuánto que no predicas, pero esto es algo para los que predican, para los que se atreven a ir a cualquier sitio. Mira, vine de Canarias. Y en Canarias había una chica que se llamaba Cristina, se sentó a mi lado. Y estaba el de enfrente, el de atrás, y la prediqué el evangelio. Se llama Cristina, ojalá que me esté viendo. O sea, bueno, ojalá. Y le dije lo que yo era. Mi trabajo, esto, lo otro. Y iba con Efraín y me decía, ¿has predicado? Y tal. Digo, sí, le hablé de Jesús. Pero nada más que dejarla de hablar de Jesús y que le quería presentar a mi hijo. Al final ya se tuvo que ir, trabaja en el Palace. Y le hablé de Jesús, le hablé de quién era, que era un pastor. Y bueno, pues algo vio, ¿no? Ahí. Pero minutos después, cuando nos bajamos en la gasolinera, ¿recuerdas que tenía la cruz? Que no sé dónde la he dejado. Y la cruz normalmente que tengo, que me la regalaron, por un lado es negra y por otro lado es de plata.
y justamente me estaba dando una luz en la propia cruz y estaba reflejando a la chica de la gasolinera aquí, ¿sabes? En toda la... ¿Sabes? Estaba ahí como diciendo, me está dejando visca, ¿sabes? Pero me dijo, qué bonita cruz. Y yo dije, porque le vi una cadena, y digo, ¿y tú qué tienes? Y cuando sacó de la gasolinera tenía una, el este de satánico, la cruz esa para abajo. Que te lo conté, me metí en el coche y la dije claramente. Ella me dijo, qué bonita cruz. Y yo le dije, qué feo colgante llevas. Hombre, ¿cómo me dices eso? Digo, pues que esto te lleva a la eternidad y eso te lleva al infierno. Y se quedó pasmada. Digo, me voy a echar gasolina. ¿Sabes? ¿Sí? Sí, así fue. Me voy a echar gasolina. No devaluemos. Jesús no es un estilo de vida. No es una asociación esto. Es algo que tiene que ver con cielo e infierno. No devaluemos la sangre de Jesús. Nos costó mucho. Me queda alguna frase por ahí, ¿verdad? Una más. Una más. Venga. Jesucristo no murió para cambiar a Dios. Jesucristo murió para cambiar nuestra moralidad hacia su justicia, hacia quién es Dios. Dios es justo, es misericordioso, es bondadoso. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? Bueno, sí tiene sentido, pero hay que vivirlo. Porque que te maten a una hija por 7 puñaladas y que Dios te pida que tienes que ir a perdonar, si ya me cuesta perdonar al que me hace alguna historia con el coche o con la moto, imagínate si te matan a un hijo. Yo lo mato, luego ya me arrepiento, lo siento. Tú clavas 7 puñales a mi hijo y yo te mato. Y tú dirás, pues vaya pastor, pero es la verdad, soy humano, no soy Dios. Es que siempre miramos a los hombres y queremos que los hombres sean Dios. Por eso cuando un hombre falla, todo el mundo se va, adiós, yo. Porque tu fundamento no está donde debe de estar, en los nombres de Dios, en la misericordia de Dios, en la justicia de Dios, en la bondad de Dios, en la plenitud de Dios, en la misericordia de Dios, en la longanimidad de Dios, en la infinitud de Dios, en quién es Dios. Da igual quién falla a tu lado o quién te adule al otro lado. Tú tienes que generar una vida sabiendo quién es Dios, para que cuando aconsejes, no aconsejes bajo lo que tú has vivido, que es lo peor que podemos hacer. No le demos, le decía yo justo cuando le empecé a discipular, mira, yo no te voy a decir cómo yo voy a la fuente a beber. Tú vente durante un tiempo, pero lo suyo es que tú aprendas a ir a la fuente a beber, ¿vale? Yo te puedo dar agüita durante un tiempo, pero lo suyo es que llevemos a la palabra a la gente para que coma e identifique que no hay nada como Él. ¿Sí? ¿O no? Bueno. Ya está, ¿no? Todos los... Salmo 50, 21 dice, estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? El salmista... O sea, esto es un momentazo, ¿no? Me encantaría entrar en el contexto, pero se ha acabado el tiempo, pero solamente dejarte esta reflexión. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Es Dios diciendo, ¿pensáis que yo soy como vosotros? Menos mal que Dios no es como nosotros. Menos mal. Menos mal. Apocalipsis 3:19, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Qué injusto que me esté pasando esto. A veces es lo mejor. Lo mejor es que estés siempre, que alguien te esté diciendo, oye, haz esto bien, oye, haz esto, cuidado, Óscar, que no cojas eso, no, esto, vete para allá, estate que te necesito aquí, Josué, esto, no sé. En el sentido de una historia de que hay un padre, hay una familia que te está reprendiendo. No hay nada peor que la indiferencia. Imagínate la indiferencia de Dios, que llegas a tu cuarto y no está. Lees la Biblia y no lo sientes. No voy a preguntar cuántos hemos identificado, pero ha habido épocas así. Y sabemos, si somos honestos delante de Dios, que es por nuestra culpa. Por nuestra, bueno, dice el proverbio,
El hombre que después de mucha reprensión endurece la cerviz, de repente será quebrantado sin remedio. Cuidado, cuidado, por experiencia. Termino, porque ¿cómo entender la justicia y el juicio de Dios con un pensamiento mortal? Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Te digo una cosa, en el Antiguo Testamento, si tú pones los 10 mandamientos hoy día y te juzgas por los 10, te digo que alguno mete la pata, ¿vale? Y el que no meta la pata en los 10, en alguno de los 10, o en los 10, en todos los 10, en alguno de los 10, pues vamos a darle un premio, hombre, ahora a la salida. Pero la fe en Cristo cambia nuestras prioridades y nuestras conciencias y nuestros corazones. Por eso hemos hecho esta foto junto al equipo, que tenemos un equipazo de media, que me ayudaron, para identificar un poco cómo entender la justicia y el juicio de Dios con un pensamiento mortal, ¿vale? Un pensamiento sobre la justicia. La justicia de Dios es algo bueno, es algo que nos beneficia, es algo que nos... Porque mira, el ladrón deja de robar. ¿Por qué deja de robar? ¿Porque le metieron en la cárcel? No, porque conoció a Cristo. Por una injusticia que se cometió por Jesús, su fe en Él cambió sus prioridades y nació de nuevo, y sus intenciones son hacer el bien, ¿sí? No es una moda, es que a veces es un estilo de vida. No, algo pasó para que mucha gente cuando conoce al Señor deja de hacerlo. Por ejemplo, las adicciones dejan de ejercer dominio. Me da igual qué adicción tengas, puede ser droga, puede ser sexo, puede ser hablar por los codos y criticar a todo el mundo, no sé. Y podría contarte un chiste que me viene a la cabeza, pero no te voy a hacer caso, vete para allá, ¿sabes? Entonces, entiéndelo. La mayor injusticia en la historia nos da derecho a tener dominio propio. Si no accedemos a Él es porque no accedemos mediante la fe. Nosotros somos justos y la justicia de Dios nos ha hecho justos mediante la cruz. Y es justo que tengamos dominio sobre nosotros y no vayamos como presos. Tengo que drogarme, tengo que mentir, tengo que aparentar, yo qué sé. No vamos a un viento o a otro. Eres única, eres único. Y la justicia de Dios te va a dar paz. Te va a dar equilibrio contigo misma, contigo mismo. La justicia no es algo simplemente etéreo que dices, la justicia de Dios, no es algo practicable para contigo a través de Cristo. Habría tanto ahí, ¿verdad? Bueno, y nuestro corazón no se mueve por emociones. Nos encantan las emociones, y aquellos más que son latinos, Yo veo las iglesias que uno se pone gloria y no sabe ni lo que está diciendo y dicen amén hasta Satanás. Sale Satanás y dice así, amén. Y tú dirás, pero bueno, ¿qué está diciendo con los latinos? Yo tengo medio corazón latino, 20 años he ido para allá. O sea que, y amo a los latinos, y gracias a Dios por todos vosotros. Pero cuidado con las emociones, cuidado, que yo también veo las series latinas, La primera que me comí fue Cristal. Me la comí entera, con 16 años. O sea que somos menos emocionales los europeos. Bueno, iba a hacer... Apártate de mí. Nuestro corazón no se puede mover por emociones, sino por convicciones. Y la mayor convicción es que si tú estás bajo la justicia de Dios, que es Cristo Jesús mismo encarnado, que nos justificó, estás a salvo. Si perseveras haciendo el mal, fuera del consejo de la palabra y de la verdad absoluta, irremediablemente estás bajo un juicio. Y no hay más. Tengo aquí al Moisés, tengo aquí un montón de gente, pero me encanta el Santiago. Santiago no tenía pelos en la lengua, nunca mejor dicho. ¿Sí? ¿No? Sí, venga, vamos a leerlo. Yo es que quiero ser justo en esta vida. Yo soy un cristiano de los que diezmo.
No hay nada más legalista que quedarse simplemente dando el diezmo, ¿sabes? Bueno, pues también ofrendo. Y doy... Escucha, déjate de diezmar, de ofrendar y de rollos. La religión pura y sin mácula, en Mateo 23 ahí te lo dice. Vosotros los fariseos, que diezmáis de todo y os olvidáis de hacer el bien. No es solamente diezmar y ser generosos. No es solamente eso. Es hacer el bien. Es preocuparse. No es venir a la iglesia, echas tu diezmo, tal bien, adiós, muy guapos, todos te echas tu colonia y te preocupas por ti. No. ¿Hace cuánto que no quedas con un hombre, que revientas un día de tus 10 cosas que tienes que hacer y te quedas con alguien simplemente para enseñarle de Jesús? ¿Hace cuánto que no inviertes como invirtió Óscar? Óscar y muchos de los que están aquí. Óscar no está aquí ahora, ¿no? ¿No está? Está afuera, qué bien. Mira, no he visto un tío más currante que Óscar. De verdad, más leal, más fiel. Qué tipazo es Óscar. No me cansaré de me flipa el Óscar. Sí, el Óscar, vosotros, sí, no hace falta que aplaudas, tranquila. Me flipa el Óscar. Venía la policía allí en Murcia y se ponía así al lado de la policía. ¿Qué está pasando aquí? Me viene a mí la policía. ¿Estás bien, pastor? Muy bien. Y yo le decía a la policía, cuidado que este... Y me decía, tío, ¿este quién es? Y la policía. Bueno, en fin, no sé. Baja un contenedor y baja el contenedor. Llena el contenedor y llena el contenedor. Le dices que vacíe el contenedor, no se va a pensar si hay que vaciarlo y el por qué. ¿Y por qué yo tengo que hacerlo? Coge y lo llena. No es como otros que dicen, pero no hay otro tonto que le toque llenar el contenedor, que soy yo. No, le mandaba 7 contenedores y lo hacía. ¿Quién no quiere un trabajador así? No juzguemos por las apariencias. Porque algunos somos muy bonitos, pero tenemos un corazón podrido. ¿Sabes? No tengo ni idea por qué digo esto, pero ahí va. Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guárdense sin mancha del mundo. Esta es la justicia de Dios. Cuando nos creamos justos, no es como hablemos de los unos y que opinemos y evaluemos y arreglemos el planeta cuando quedemos los cristianos, sino arreglémonos por dentro y a ver qué clase de vida tenemos. Si tenemos una vida en condiciones. Yo estoy encantado por todos los que hemos ido a Murcia, encantado. Porque yo desde que he venido a Murcia vengo bendecido. Me duele un poco el lomo, pero bendecido. Es un privilegio trabajar para la obra de Dios. Primera de Juan 5:18 dice, y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. No tiene derecho a tocarte el maligno, no tengas miedo. Si permaneces bajo la justicia de Dios, si permaneces bajo la cruz, si permaneces en contacto con Él. Claro que vas a errar, claro que vas a hacer cosas que no están bien, pero te digo algo, la injusticia mayor en el planeta nos ha hecho justos. Y se llama Jesús. Y Dios, el Padre, ve a través de Jesús. Y la Biblia nos enseña en Hebreos, entren confiadamente a ese lugar privado. Levanten sus manos. A veces no entendemos el poder de la gracia hasta que somos unos desgraciados. Y nos damos cuenta que Dios nos sigue amando de la misma manera cuando entramos. Con la misma intensidad cuando hemos fallado. A veces de un plumazo, Dios nos quita un legalismo en el momento que cometemos un error. Que me juzguen si se atreven. Romanos 5, de 1 al 5. Y terminamos. Y lo leemos de nuevo. ¿Sí? Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios mediante la fe o por medio de la fe, tenemos paz con Dios
Gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en ese lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. ¡Qué injusto! ¡Qué justo! Entremos en esas dificultades y en esas pruebas porque sabemos que nos ayudan a desarrollar nuestra resistencia en quién es Jesús. Desarrollar resistencia. ¿O es que el tipo que está corriendo no le duelen hasta los huesos cuando empieza a correr? Yo ahora estoy empezando a tocar la guitarra, que está ahí, gracias por el regalo que me habéis hecho. Y me duelen los dedos, los callos, me duelen hasta que ya empiezas a coger velocidad. ¿Sí? Es muy fácil verlo desde ahí, pero ponte a tocar. Se te meten las cuerdas, te dan calambres en los dedos. Al tipo que corre, al cristiano que lleva años, su resistencia se ve en su capacidad de no albergar la ofensa. Me atrevo a decir. Su capacidad de amar a pesar de que no le amen. Su capacidad de sonreír a pesar de que está destrozado por dentro. Su capacidad de empatizar practicando compasión a pesar de. Los cristianos son gente fuerte porque tienen un Dios fuerte. Los cristianos son gente poderosa porque no hay nadie más poderoso que Él. Los cristianos son justos y misericordiosos y bondadosos porque no es lo que nosotros podemos llegar a ser, sino a través de quien Él es. Y Dios es justo. Y su misericordia es para siempre. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Que en esta tarde, en este día, Dios nos pueda llenar de una justicia bien comprendida a través de Cristo Jesús. Amén.